Te sorprenderá descubrir que la tercera profecía de Fátima ya ha comenzado en México, generando temor sobre lo que podría suceder en los próximos días. En este video conocerás por qué los eventos actuales en México podrían representar el inicio de esta profecía, tal como lo anticipó Nuestra Señora de Fátima. Cada detalle de esta revelación, que parece estar desarrollándose ya en nuestro país, es impactante. La tercera profecía de Fátima es una de las predicciones más enigmáticas relacionadas con la Iglesia, y finalmente ha llegado el momento de desvelar el secreto que la Virgen guardó por tanto tiempo. Aquellos responsables de proteger este secreto afirmaban que no era el momento adecuado para revelarlo. Sin embargo, en el año 2000, el Papa Juan Pablo II decidió compartir el contenido del famoso sobresellado que contenía el tercer secreto de Fátima. Este misterio incluye temas como el infierno, las dos guerras mundiales, las persecuciones sufridas por los cristianos en el siglo XX y el posible surgimiento del comunismo con la intención de dominar el mundo. Pero, ¿son realmente precisas las profecías de Nuestra Señora de Fátima? Si crees en Dios y en su Hijo Jesucristo y deseas más contenido como este, suscríbete al canal ahora mismo haciendo clic en el botón de suscripción debajo de este video. Nuestra Señora de Fátima es el título dado a la Virgen María en referencia a sus apariciones a 3 niños pastores en Fátima, Portugal. En dichas apariciones, pidió a los niños que rezaran el rosario diariamente para solicitar el fin de la Primera Guerra Mundial, que estaba en curso en esa época. María continuó apareciéndose mensualmente a los 3 pequeños, Lucía, Jacinta y Francisco, durante 6 meses. En octubre de 1930, el obispo de Leiria reconoció oficialmente las visiones como dignas de fe, y ese mismo año, la Iglesia Católica declaró que las apariciones eran auténticas. Hoy en día, Fátima es uno de los santuarios marianos más importantes del mundo, recibiendo cerca de 6 millones de peregrinos cada año, especialmente el 13 de mayo y el 13 de octubre, fechas que marcan la primera y la última aparición respectivamente. Durante esos días, los fieles reciben bendiciones especiales y elevan sus oraciones pidiendo sanación y otras intenciones. Regresando a 1917, durante 6 meses, la Virgen María se apareció a 3 niños en Portugal. La más conocida de ellos, Lucía dos Santos, junto a sus primos Jacinta y Francisco Marto, fue testigo de estas apariciones. Por pedido del obispo local, Lucía reveló los secretos que la Virgen le había confiado. Escribe en los comentarios si has escuchado sobre la tercera profecía de Fátima y cuál es tu opinión al respecto. A medida que las noticias de las apariciones en Fátima se difundían, muchas personas pidieron una prueba concreta. Durante la última aparición, en octubre de 1917, María realizó el famoso milagro del sol, en el que el astro pareció bailar en el cielo. Este fenómeno fue documentado en varios periódicos y presenciado por miles de personas. No obstante, además de estos eventos sobrenaturales, los secretos que Lucía afirmó haber recibido también generaron un gran interés. Lamentablemente, Francisco y Jacinta Marto, aún niños, fallecieron a causa de la pandemia de gripe española, mientras que Lucía vivió hasta los 97 años, convirtiéndose en monja carmelita y falleciendo en 2005. 23 años después de las apariciones, el obispo de Fátima le pidió a Lucía que escribiera los secretos que había recibido. Lucía escribió los 2 primeros con prontitud, pero mostró cierta reticencia en divulgar el contenido del tercer secreto. Bajo la orden del obispo, finalmente lo escribió y lo selló en un sobre que solo debía abrirse en 1960. Pues se consideraba que para entonces sería más comprensible. En el año 2000,
el Papa Juan Pablo II beatificó a Francisco y Jacinta, convirtiéndolos en los santos más jóvenes en recibir este honor de la Iglesia Católica. Años después, en 2017, durante la celebración del centenario de las apariciones de Fátima, el Papa Francisco los canonizó. Las apariciones de la Virgen en Fátima ocurrieron en 6 ocasiones, y en esas visitas la Virgen reveló 3 secretos a los niños, conocidos como los 3 secretos de Fátima. El primer secreto fue una visión del infierno, en la cual los niños presenciaron el sufrimiento de las almas. Aunque esta visión fue breve, dejó una profunda impresión en ellos, reforzando su fe en la promesa de la Virgen de llevar a sus devotos hacia Cristo. El segundo secreto fue una advertencia de que la Primera Guerra Mundial terminaría, pero que otra guerra mundial comenzaría durante el papado de Pío XI, a menos que la humanidad dejara de ofender a Dios y que Rusia fuera consagrada a su inmaculado corazón. De manera asombrosa, en 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial, tal como la Virgen lo había predicho. Finalmente, el tercer secreto, el más misterioso de todos, fue escrito por Lucía por petición del obispo de Leiria y sellado hasta el año 2000, cuando fue finalmente revelado al público. En el tercer secreto, Lucía describe una visión impactante. Un ángel con una espada de fuego en su mano izquierda, cuyas llamas parecían tener el poder de destruir el mundo. Sin embargo, se apagaban al tocar el resplandor que emanaba de la mano derecha de la Virgen. El ángel, señalando a la tierra, gritaba «penitencia» 3 veces. Los niños también vieron una gran luz que simbolizaba a Dios, y dentro de ella una visión de personas pasando frente a un espejo. Observaban a un obispo vestido de blanco, a quien creían el Papa, acompañado de otros miembros del clero. Este grupo subía una montaña empinada, al final de la cual había una gran cruz de madera. Antes de llegar a la cima, el Papa avanzaba por una ciudad devastada, rezando por las almas de quienes yacían en su camino. Al llegar a la cima, fue asesinado por un grupo de soldados, y lo mismo ocurrió con otros miembros del clero y personas de diferentes estatus. Tras la revelación, algunos vincularon esta visión con el atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981, aunque otros creen que aún podría referirse a un evento futuro. El mensaje de las apariciones de Fátima no revela un misterio extraordinario ni presenta una visión clara del futuro, sino que busca despertar a las personas ante la urgencia de actuar para cambiar el rumbo de los acontecimientos y evitar un destino inevitable. Esta visión no pretende mostrar un futuro fijo, sino más bien alertar sobre los riesgos que enfrentamos y cómo podemos liberarnos de ellos al rechazar interpretaciones fatalistas. Las apariciones de la Virgen María a los 3 pastores en Fátima comenzaron el 13 de mayo de 1917, cuando María pidió a los niños que regresaran cada mes, el día 13, durante 6 meses consecutivos. Les advirtió que sufrirían, pero que alcanzarían el cielo, y les pidió que rezaran el rosario diariamente para restaurar la paz en el mundo. En la segunda aparición, el 13 de junio de 1917, la Virgen les enseñó la oración de Fátima y les dijo que pronto llevaría al cielo a Jacinta y Francisco, pero que Lucía permanecería en la tierra por más tiempo. El 13 de julio, en la tercera aparición, María les mostró una visión del infierno y les reveló la importancia de la devoción al Inmaculado Corazón para salvar a las almas de ese destino. Profetizó también sobre la guerra y las persecuciones que vendrían desde Rusia si el país no era consagrado a su corazón, advirtiendo que sus errores se extenderían por el mundo, causando conflictos y persecuciones a la Iglesia.
El 19 de agosto de 1917, la cuarta aparición fue retrasada porque el administrador local encarceló a los niños. Cuando finalmente apareció, les pidió que oraran y se sacrificaran por los pecadores, recordándoles que muchas almas se condenaban por falta de oración. En la quinta aparición, el 13 de septiembre, ante una multitud, se observó un fenómeno en el cielo que fue interpretado como pétalos blancos cayendo, que desaparecían al tocar el suelo. La sexta aparición, el 13 de octubre de 1917, fue presenciada por entre 70.000 y 100.000 personas, quienes vieron el famoso milagro del sol, visible a varios kilómetros de distancia. María pidió a las personas que cambiaran sus vidas, buscaran el perdón de sus pecados y evitaran ofender a Dios, profundamente herido por la indiferencia humana. Lucía, Francisco y Jacinta, elegidos para estas visiones, eran 3 humildes niños de una familia sencilla. Vivían en una aldea rural y tenían una educación cristiana básica, transmitida principalmente por la madre de Lucía. Su devoción y su vida ejemplificaban la fe y la humildad, irradiando al mundo el mensaje de amor y misericordia de Dios. La historia de los pastores de Fátima, marcada por su inocencia y entrega, muestra cómo, a través de los pequeños y los humildes, Dios revela sus mensajes de salvación. Su encuentro con el Ángel de la Paz en 1916 fue un preludio a las apariciones de la Virgen, llevándolos a una vida de oración y sacrificio. El ángel les enseñó a adorar a Dios, preparándolos para las visiones de María y para el papel que desempeñarían como portadores de su mensaje. A lo largo de 6 meses, siempre el día 13, la Virgen se presentó para renovar su llamado a la oración y a la conversión. Invitó a los 3 niños a ofrecerse a Dios y a aceptar los sufrimientos necesarios para la salvación del mundo. A través de las visiones reveladas por María, los pequeños pastores comprendieron que el corazón de Dios acompaña el curso de la historia humana. Ellos entendieron que el pecado se refleja en la indiferencia hacia el amor divino, pero también que Dios, en su infinita misericordia, nunca abandona al ser humano, incluso en sus luchas y dificultades. Aquellos que aceptan la luz de Dios son llamados a participar en el cuidado divino de la humanidad, mediante la oración y el sacrificio. La advertencia de la Madre Teresa de Calcuta finalmente se está cumpliendo. Prepárate para descubrir uno de los secretos más inquietantes de nuestro tiempo. En 1951, la Madre Teresa hizo una predicción aterradora. Una advertencia que fue ignorada durante décadas y que ahora se está cumpliendo con una precisión alarmante. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar el temor que ella ya anticipaba y que hoy se está manifestando? La verdad es que pocos comprendieron la profundidad de aquella advertencia de esta mujer extraordinaria que dedicó su vida a los más pobres entre los pobres. Lo que ella reveló no era solo una vaga predicción. Era una advertencia clara sobre el futuro de la humanidad y los peligros que ahora están a la vuelta de la esquina. Madre Teresa, quien conmovió a millones con su misión, también dejó un mensaje sombrío que casi ha sido olvidado hasta hoy. Mientras el mundo sigue avanzando sin entender lo que se avecina, nos encontramos ante un punto crítico. El miedo, el hambre y la indiferencia, esas sombras que tanto temía, se expanden como nunca antes. Esta advertencia, olvidada por muchos, ahora sacude la realidad de quienes se atreven a recordarla. La sociedad moderna, con todos sus logros, no ha logrado proteger a los que Madre Teresa intentó salvar, y las consecuencias de ignorar su advertencia podrían ser devastadoras, afectando nuestro futuro de maneras inimaginables. ¿Estás listo para conocer lo que está por venir? Cada segundo de este video revelará un poco más de este mensaje enigmático
y de las señales alarmantes que se están desarrollando ante nuestros ojos. Lo que antes parecía un miedo exagerado, ahora es casi imposible de ignorar. Una profecía que muchos consideraron absurda, ahora mantiene al mundo en alerta. Si crees estar preparado para conocer esta verdad impactante o deseas saber cómo prepararte para lo que viene, mira hasta el final. Hay detalles que nunca antes se revelaron al público y que hoy son más urgentes que nunca. Cada minuto de este video irá revelando una nueva pieza del rompecabezas que la Madre Teresa de Calcuta dejó para nosotros. Una profecía que pocos escucharon y que ahora resulta vital. No pierdas esta oportunidad. Comprende su legado y prepárate para una historia que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Para entender la profundidad de esta advertencia profética es esencial conocer la historia y los orígenes de la mujer detrás de ella. Madre Teresa de Calcuta, nacida el 26 de agosto de 1910, en una ciudad que entonces formaba parte del Imperio Otomano, hoy conocida como Skopje, en Macedonia del Norte. Su nombre real era Anjese Gongshe Bojakshiu. Criada en una familia católica albanesa, Anjese creció rodeada de una fe inquebrantable y del ejemplo de bondad y compasión que veía en su madre, Dranafile Bojakshiu. Dranafile era conocida por abrir las puertas de su hogar para alimentar y cuidar a los pobres de la comunidad, incluso cuando su propia familia enfrentaba dificultades financieras. Fue a partir de este ejemplo de bondad materna que Anjese, la futura Madre Teresa, construyó su primera visión del mundo, que cada ser humano, sin importar su condición, merecía dignidad, respeto y amor. Aún siendo una niña, empezó a participar activamente en actividades religiosas y desde muy joven, en su corazón comenzó a formarse un sentimiento especial, una vocación para dedicarse a la vida misionera y servir a quienes más sufrían. Para muchos, esta vocación podría parecer una elección exagerada para una joven tan joven, pero para ella era un camino claro e inevitable. Su vida estuvo marcada por la pérdida temprana de su padre, Nicolé, quien murió cuando Anjese tenía solo 8 años. La muerte de su padre trajo dificultades financieras para la familia, pero, en lugar de desmoronarse, vio a su madre fortalecerse, criando a sus hijos con una devoción absoluta hacia los valores cristianos y enseñándoles a amar al prójimo por encima de todo. Dranafile solía decirle a Anjese: nunca le des la espalda a los necesitados, incluso si tienes poco, comparte lo que tienes. Estas palabras permanecerían en su memoria para siempre, moldeando el carácter de la joven Teresa y guiando cada decisión que tomaría a partir de entonces. A los 12 años, Anjese ya sentía un deseo profundo de dedicarse a Dios y a los demás. Cada oportunidad de ayudar o servir era una manera de acercarse a lo que ella consideraba el verdadero propósito de la vida. Y a los 18 años, sin dudar, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su historia. Dejó su hogar y se unió a la Orden de las Hermanas de Loreto, dejando atrás su ciudad natal, Skopje, y a su familia en busca de su vocación. Fue una despedida cargada de emociones, con el corazón dividido entre el dolor de dejar a quienes amaba y la esperanza de servir al mundo donde fuese necesario. Este fue el primer gran paso en su camino, que la llevaría más tarde a Calcuta, donde su vida alcanzaría una dimensión incomparable. Al cruzar el océano hacia Irlanda para comenzar su formación como hermana de Loreto, Anjese adoptó el nombre que resonaría a lo largo de los siglos: Teresa, en honor a Santa Teresa de Lisieux, la pequeña flor, conocida por su sencillez y fe inquebrantable. En sus primeros días en Irlanda estuvo inmersa en un entorno de oración y dedicación, pero lo que Anjese no sabía era que ese viaje era solo el comienzo de una misión inmensamente mayor.
La advertencia de la Madre Teresa comienza aquí, con una joven dispuesta a renunciar a todo en nombre de una vida dedicada a los más necesitados, guiada por la fe y una visión de compasión universal. Esa joven, de espíritu ardiente, estaba a punto de transformarse en la Madre Teresa de Calcuta que el mundo conocería. Pero lo que muchos aún desconocían era que su vida traería consigo una advertencia que el mundo debió haber tomado con más seriedad. Una vez completada su formación en Irlanda, la joven Teresa fue enviada a la India en 1929, a la ciudad de Calcuta, un lugar donde la riqueza y la extrema pobreza coexistían en una realidad desgarradora. Al principio, su misión consistía en enseñar en una escuela para niñas bajo la tutela de las hermanas de Loreto, educando a jóvenes de familias desfavorecidas. Sin embargo, Calcuta pronto le mostró el rostro de una pobreza que iba más allá de lo imaginable. Teresa no solo veía pobreza, veía el abandono de la sociedad hacia los más débiles, los enfermos y los olvidados. Esto marcaría un antes y un después en su vida. La dedicación de Teresa hacia las niñas que enseñaba era genuina, y su fe y determinación la motivaban a brindarles una oportunidad para salir de la miseria. Sin embargo, cada vez que salía del convento, se encontraba con un mundo exterior que era aún más crudo y devastador. Veía personas sin hogar, niños hambrientos y enfermos que morían en las calles, ancianos abandonados a su suerte y personas con lepra a quienes nadie se atrevía a tocar. Esa realidad, que para muchos era simplemente un inconveniente a ignorar, para ella se convirtió en un llamado profundo. En 1946, durante un viaje en tren hacia Darjeeling, Teresa experimentó lo que describiría como su llamada dentro de la llamada. Sentía una voz interior que le pedía dejar el convento, adentrarse en las calles y vivir entre los pobres para servirlos de forma directa, sin intermediarios. Fue un momento decisivo, uno que cambiaría su vida para siempre. Una monja que ya había dedicado años de su vida a servir, ahora sentía que debía renunciar a toda seguridad y comodidad para sumergirse en la realidad de quienes sufrían en silencio. No era simplemente un impulso, sino una certeza absoluta. Al regresar de ese viaje, Teresa solicitó permiso a la iglesia para dejar la congregación de Loreto y seguir este nuevo llamado. Quería dedicar su vida a atender a los pobres de una forma más radical, viviendo entre ellos, compartiendo su sufrimiento y mostrándoles compasión. Finalmente, en 1948, recibió la autorización para comenzar esta misión en las calles de Calcuta. Madre Teresa dejó la seguridad del convento y se adentró en el corazón de una ciudad que la necesitaba desesperadamente. Del convento, ella se vistió con el famoso sari blanco con bordes azules que se convertiría en el símbolo de su misión y se adentró en los barrios más empobrecidos de la ciudad, llevando solo su fe y determinación. La transformación de Teresa en Madre Teresa fue un cambio radical. En las calles de Calcuta comenzó a comprender profundamente el impacto de la pobreza extrema, un tema que más tarde sería crucial en sus advertencias al mundo. No solo percibía el hambre física, sino también una soledad y un abandono que le parecían aún más dolorosos. Madre Teresa vislumbró lo que pocos podían o querían ver, el sufrimiento silencioso de aquellos que el mundo había olvidado. En sus inicios, su misión era casi solitaria, ya que muy pocos entendían o apoyaban su decisión de vivir de esa manera. Sin embargo, ella estaba convencida de que la compasión debía ser el núcleo de su existencia. Lo que comenzó como un deseo de ayudar a unos pocos se transformó en un llamado global, y su impacto en Calcuta fue tan profundo que poco a poco más personas se unieron a su causa.
Así, Madre Teresa comenzó a convertirse en un símbolo de esperanza y resistencia para los olvidados, un ícono que resonaría a nivel mundial. Pero, ¿cuál era el mensaje que empezaba a surgir de su misión en Calcuta? El mensaje que se gestaba en su corazón pronto tomaría forma clara y poderosa, un aviso para todo el mundo, aunque no todos estaban dispuestos a escucharlo. En 1950, solo 2 años después de dejar el convento de Loreto, recibió la aprobación oficial del Vaticano para fundar una nueva congregación religiosa, las Misioneras de la Caridad. Este fue un paso fundamental en su misión, un acto que formalizaba su compromiso de vivir entre los pobres y servirlos en todos los aspectos de su vida. Madre Teresa comprendía que su misión no era solo un esfuerzo temporal, sino un pacto de por vida que requeriría sacrificio, compasión y amor incondicional hacia aquellos que se unían a su causa. A diferencia de otras congregaciones, las misioneras de la caridad debían vivir y trabajar entre los más desfavorecidos, con nada más que un sari blanco de algodón bordado en azul. Este sencillo y humilde atuendo se convirtió rápidamente en el símbolo de su congregación. Para Madre Teresa, el sari representaba más que una prenda. Era una señal de solidaridad, una promesa de cercanía y humildad hacia quienes consideraba su familia. Vestidas así, las hermanas se acercaban a los pobres sin barreras, sin distancias, demostrando que estaban ahí para compartir sus cargas y su dolor. La misión de las misioneras de la caridad, como la concebía Madre Teresa, iba más allá de ofrecer apoyo material. Claro, su trabajo incluía alimentar a los hambrientos, curar a los enfermos y proporcionar refugio a los abandonados. Pero para ella, la verdadera misión era devolver la dignidad a quienes habían sido marginados. Su deseo era atender no solo las necesidades del cuerpo, sino también las del alma. Cada gesto de ayuda era una afirmación de la dignidad de cada persona, un recordatorio de que, aunque la sociedad los había olvidado, seguían siendo importantes y merecedores de amor. Sin embargo, no fue fácil al principio. El trabajo de Madre Teresa y de sus primeras compañeras se limitaba a las calles de Calcuta, donde cada día enfrentaban desafíos de salud, escasez de recursos y la dificultad de ganarse la confianza de aquellos que habían sido rechazados durante toda su vida. En los barrios más pobres, ella encontraba personas en situaciones extremas, enfermos de lepra, personas agonizantes y niños abandonados, a quienes nadie se atrevía a acercarse. Sin ayuda oficial ni recursos significativos, ella y sus hermanas se lanzaron a cuidar de estos necesitados con una convicción que pocos comprendían. Pero a medida que el impacto de su trabajo comenzó a resonar, poco a poco, más personas se sintieron atraídas por su causa. Inspirados por su ejemplo, hombres y mujeres de diversas partes del mundo empezaron a unirse a su misión, y las misioneras de la caridad se expandieron rápidamente. Cada vez más personas se daban cuenta de que el trabajo de Madre Teresa no era solo físico, sino profundamente espiritual. Al observar a las hermanas trabajando entre los enfermos y los olvidados, el mundo comenzó a reconocer la magnitud de su compasión y la historia de su labor se esparció como una llama inextinguible. La misión de Madre Teresa y sus misioneras de la caridad se convirtió en un símbolo universal de esperanza y amor incondicional. Ella había establecido un nuevo pacto, un compromiso total hacia los más pobres entre los pobres. Un pacto que, en sus propias palabras, buscaba calmar la sed de amor de Jesús. Este compromiso se convirtió en el corazón de su congregación y pronto expandiría su influencia más allá de las fronteras de India. Sin embargo, detrás de cada acto de amor había un mensaje implícito, un aviso que esperaba que el mundo escuchara y tomara en serio.
Madre Teresa había comenzado a hablar en susurros sobre los peligros de la indiferencia, la creciente falta de compasión y los efectos destructivos de la codicia y el egoísmo. Su misión en las calles de Calcuta adquiría una nueva dimensión. No solo se trataba de ayudar, sino de alertar al mundo para que despertara. Su vida se transformaba en una advertencia viviente, un llamado a la acción, a la empatía y a la responsabilidad que resonaría mucho más allá de su tiempo. Desde el comienzo de su labor en Calcuta, Madre Teresa y sus misioneras de la caridad enfrentaron obstáculos que habrían hecho retroceder a muchos. Enfrentadas a la pobreza extrema, enfermedades contagiosas y la indiferencia de quienes preferían ignorar el sufrimiento ajeno, cada día parecía una lucha contra la adversidad. Pero para ella, estas dificultades solo fortalecían su determinación. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil y estaba dispuesta a hacer cualquier sacrificio necesario para llevar esperanza a quienes el mundo había desechado. Uno de los mayores desafíos que enfrentó fue la incomprensión de la sociedad. Muchas personas veían su trabajo con escepticismo e incluso algunos consideraban radical su decisión de vivir entre los pobres en una época en la que la sociedad privilegiada prefería ignorar a los necesitados. Mientras otros se apartaban, Madre Teresa se adentraba en los lugares más oscuros, mostrando compasión hacia aquellos que otros temían o despreciaban. Incluso en algunos sectores de la Iglesia hubo dudas sobre su misión, cuestionando si su llamado era realmente necesario. Sin embargo, ella continuó con fe y resolución inquebrantables. Con el tiempo, las crisis humanitarias en India y otros países la llevaron a situaciones límites. La crisis de refugiados en Bangladesh, la hambruna en Etiopía y la guerra civil en Líbano fueron solo algunas de las emergencias que la impulsaron a arriesgar su vida por los desamparados. Madre Teresa no temía trabajar en zonas de conflicto. Al contrario, creía que su misión era estar donde la necesidad era más urgente. Durante la guerra civil en Líbano, por ejemplo, negoció un alto al fuego temporal para rescatar a niños atrapados en un hospital bombardeado, mostrando un coraje y determinación que pocos se atreverían a imitar. Ella sabía que cada una de sus acciones transmitía un mensaje silencioso, una advertencia de que la sociedad no podía seguir ignorando el sufrimiento de los más vulnerables. La crisis que observaba no era solo de recursos, era una crisis de amor y responsabilidad social. Para ella, la indiferencia de los líderes y de la sociedad era tan devastadora como el hambre o la enfermedad, y su trabajo buscaba despertar la conciencia de todos aquellos que observaban. A pesar de las dificultades, Madre Teresa nunca se apartó de su propósito. Enfrentó brotes de cólera, situaciones de pobreza extrema y, en muchos casos, el sufrimiento de aquellos a su alrededor. Trabajó sin recursos ni apoyo oficial en las calles de Calcuta, donde sanaba las heridas de los enfermos, brindaba consuelo a los moribundos y ofrecía refugio a los abandonados. A pesar de los constantes desafíos, siempre afirmó que su labor era un acto de amor, una manera de reconocer la dignidad de cada individuo, sin importar su situación. Su dedicación pronto atrajo a voluntarios de todo el mundo, personas deseosas de compartir esa misma compasión. Sin embargo, a medida que más se unían a su causa, también aumentaban las críticas y la resistencia. Algunos la acusaban de promover la pobreza, mientras que otros cuestionaban sus métodos. Pero Madre Teresa se mantuvo firme, enfocada en su visión de dignidad para los olvidados. Cada obstáculo le recordaba que su misión iba más allá de ayudar a los pobres. Era un desafío al mundo para que reconsiderara sus prioridades. Para ella, las dificultades eran pruebas de su compromiso.
Madre Teresa persistió, cada vez más convencida de que su trabajo era una urgente advertencia, un grito silencioso que instaba a la sociedad a mirar más allá de su comodidad y actuar con compasión. Sabía que el tiempo era limitado y que la indiferencia solo acarrearía más sufrimiento. Con cada acto de amor, buscaba inspirar a otros a ayudar a quienes más lo necesitaban. Con el tiempo, su labor y la de las misioneras de la caridad en las calles de Calcuta comenzaron a dejar una huella profunda. Día tras día, aquellos que la sociedad había olvidado, los enfermos, los moribundos, los huérfanos, encontraron en ella y en sus hermanas no solo atención básica, sino también amor y dignidad. Calcuta, conocida por su pobreza extrema, se transformó en un lugar donde la esperanza empezaba a florecer en medio de la miseria. Madre Teresa, a través de cada acto compasivo, logró devolver la humanidad a quienes la habían perdido. Su misión comenzó con solo unas pocas hermanas, pero a medida que el impacto de su trabajo se hacía evidente, más personas se sintieron inspiradas a unirse. Las misioneras de la caridad se expandieron por toda Calcuta, creando hogares de acogida, clínicas y refugios para quienes no tenían a dónde ir. Ella estaba decidida a que cada persona, sin importar cuán desfavorecida estuviera, recibiera el respeto y el cariño que merecía. Aunque los recursos eran limitados, ella y sus hermanas lograron hacer mucho con poco, enfrentando cada desafío con fe y perseverancia. Para los habitantes de Calcuta, Madre Teresa se convirtió en un símbolo de esperanza. Su presencia en las calles, junto a quienes más sufrían, recordaba que aún había bondad en el mundo. La gente comenzó a verla no solo como una monja dedicada, sino como una figura casi maternal, alguien que llevaba en su corazón el dolor de cada uno que padecía. Ella decía que su misión era reconocer el rostro de Dios en cada persona que atendía, y su amor incondicional impactaba profundamente a quienes la rodeaban. A medida que su trabajo en Calcuta crecía, la historia de Madre Teresa comenzó a llegar a otros países. Personas de diversas partes del mundo comenzaron a escuchar sobre esa pequeña monja que cuidaba de los más pobres entre los pobres. Las noticias sobre su misión y el impacto que lograba con tan pocos recursos despertaron admiración y apoyo de voluntarios y benefactores a nivel global. Lo que había comenzado como una misión local se transformó en un llamado universal. Madre Teresa empezó a recibir donaciones y apoyo que le permitieron expandir su labor más allá de Calcuta. En 1965, el Papa Pablo VI concedió a las misioneras de la caridad el estatus de congregación religiosa de derecho pontificio, lo que les permitió abrir nuevas casas en otros países. Madre Teresa vio esta oportunidad como una forma de llevar su mensaje a los lugares del mundo donde la enfermedad y el abandono. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucederá en 2025? Y si te dijera que existe una profecía inquietante que advierte sobre un caos global, el colapso de países y desastres naturales de magnitudes épicas. Marie-Julie Jahenny, una mística francesa del siglo XIX, hizo predicciones tan precisas y perturbadoras que podrían cambiar por completo tu visión del futuro. Lo más impactante es que muchas de estas ya parecen estar ocurriendo. En los próximos minutos, descubrirás detalles sorprendentes sobre lo que podría suceder en 2025. Si crees que estás preparado para lo que viene, te desafío a quedarte hasta el final de este video. Lo que Marie-Julie predijo para Francia, París y el mundo supera cualquier cosa que hayas escuchado antes. Sus profecías están relacionadas con eventos recientes que nadie ha logrado explicar. Desde las Olimpiadas de París 2024, que mostraron claras señales de advertencia, hasta el colapso de potencias mundiales, huracanes,
plagas y una temida lluvia de sangre que, según sus visiones, duraría semanas. Si te vas ahora, podrías perder revelaciones cruciales para entender lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Quieres saber qué sucederá en 2025 y, lo más importante, si estás preparado para enfrentarlo? Marie-Julie advirtió que las peores catástrofes comenzarían en Francia y se propagarían rápidamente, resultando en 3 días de completa oscuridad, donde el pánico y el miedo dominarían el mundo. Con el cambio climático extremo, pandemias y crisis globales cada vez más frecuentes, estas profecías parecen estar llamando a nuestra puerta. No creerás la conexión entre las Olimpiadas de 2024 y lo que podría suceder en 2025, pero te contaré todo en los próximos minutos. Y no pienses que es solo una coincidencia. París, Francia y el resto del mundo están en el epicentro de estas predicciones. Si crees que esto es solo una teoría o una historia lejana, mira hasta el final y prepárate para cambiar de opinión. Si estás listo para saber qué está oculto detrás de estas inquietantes predicciones, quédate conmigo hasta el final del video. No solo te revelaré lo que ella dijo sobre el futuro, sino detalles que podrían ser decisivos para ti y tu familia. Ignorar estas advertencias podría ser el mayor error de tu vida. No es casualidad que estés viendo este video ahora mismo. Las profecías de Marie-Julie Jahenny son una advertencia directa para aquellos que estén dispuestos a escuchar. Prepárate para un choque de realidad. La pregunta ya no es si va a suceder, sino cuándo. Y ¿cómo vas a prepararte para sobrevivir a lo que se avecina? Haz clic en el botón de suscribirse y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido como este. Ahora sigue conmigo y descubre la inquietante verdad sobre 2025. Sal de aquí bajo tu propio riesgo. Ya que tienes una idea del impacto de las profecías de Marie-Julie Jahenny, es momento de profundizar en quién fue esta misteriosa figura y cómo llegó a ser reconocida como una de las videntes más impresionantes de todos los tiempos. Cómo una simple campesina francesa del siglo XIX pudo prever acontecimientos que aún hoy nos dejan perplejos. Lo que estás a punto de descubrir te hará ver su historia desde una nueva perspectiva. Marie-Julie Jahenny nació el 12 de febrero de 1850 en la región rural de Blaine, Francia. Desde temprana edad mostró una profunda devoción religiosa que, según quienes la conocían, iba más allá de lo común. Con solo 23 años, sufrió una enfermedad grave que casi la llevó a la muerte. Durante este momento crítico, recibió su primera visión celestial. La Virgen María se le apareció, prometiéndole sanación si aceptaba sufrir las mismas agonías que su Hijo Jesucristo. Así comenzó una vida marcada por experiencias sobrenaturales. Marie-Julie experimentó fenómenos inexplicables, como los estigmas que aparecieron en sus manos, pies y costado, replicando las heridas de la crucifixión de Cristo. Este tipo de experiencias no eran comunes y muy pocas personas en la historia de la Iglesia Católica han sido reconocidas por recibir estigmas auténticos. Lo que hacía a Marie-Julie aún más extraordinaria no eran solo las marcas físicas de su devoción. A lo largo de los años, también predijo eventos catastróficos a nivel mundial, así como momentos clave en la historia de Francia y de la Iglesia Católica. Entre sus profecías más destacadas se incluyen predicciones precisas sobre la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la caída de varias monarquías europeas, incluida la de su propio país. Lo más sorprendente es que muchas de estas visiones se cumplieron años, incluso décadas después. Pero las visiones de Marie-Julie no solo abarcaban el pasado y el presente, también habló extensamente sobre el futuro, advirtiendo que las ofensas contra Dios traerían castigos globales.
Según sus profecías, Francia sería la primera en caer bajo el juicio divino, desencadenando una serie de calamidades mundiales, incluidos devastadores desastres naturales y guerras que dejarían una huella imborrable en la humanidad. Lo más inquietante es que Marie-Julie también alertó sobre la decadencia moral de la humanidad, señalando que la falta de fe y el materialismo desenfrenado serían los principales catalizadores de estas calamidades. Sus visiones incluían imágenes apocalípticas de ciudades enteras destruidas por terremotos, inundaciones y plagas. Algunos de estos escenarios ya parecen estar tomando forma con las catástrofes naturales que hemos presenciado en las últimas décadas. En 1873, Marie-Julie aceptó el llamado a ser una alma víctima, ofreciendo sus propios sufrimientos a Dios para expiar los pecados de la humanidad. Su devoción fue tan intensa que pasó el resto de su vida sufriendo dolores físicos y ataques diabólicos, según sus relatos y los de testigos. Estos episodios, a menudo acompañados de visiones celestiales, le permitieron acceder a una serie de revelaciones sobre el destino del mundo. Aunque vivió en la oscuridad del campo francés, Marie-Julie dejó un legado de profecías que ha resonado a lo largo de los siglos. Lo más impactante de todo es que sus predicciones para 2025 podrían estar más cerca de cumplirse de lo que pensamos. A medida que el caos global aumenta, muchos creen que estamos viviendo los primeros signos de lo que ella llamó los días de oscuridad. Pero esto es solo el principio. Las visiones de Marie-Julie no solo fueron advertencias de destrucción, también ofrecieron un rayo de esperanza para aquellos que mantengan su fe. En las siguientes partes exploraremos cómo sus profecías no solo anunciaron tragedias, sino también la llegada de un nuevo orden mundial, guiado por un gran monarca y un papa santo que restaurarían la paz y la justicia en la tierra. No te pierdas lo que sigue. Lo que Marie-Julie predijo sobre el futuro te dejará sin palabras y te hará reflexionar si realmente estamos preparados para lo que está por venir. Marie-Julie Jahenny no solo tuvo visiones que asombran por su precisión, sino que muchas de ellas se cumplieron durante su vida o poco después de su muerte, mientras el mundo cambiaba rápidamente. Sus predicciones se entrelazaron con momentos históricos claves que marcaron el rumbo de la humanidad. En esta parte veremos cómo algunas de las primeras profecías de Marie-Julie conectan con eventos históricos, validando sus visiones y generando aún más intriga sobre lo que predijo para el futuro. Una de sus profecías más destacadas se refiere a la Primera Guerra Mundial, un conflicto que devastó Europa y cambió el curso de la historia. Mucho antes de que este conflicto fuera siquiera imaginable, Marie-Julie había hablado de una gran guerra que sumergiría a naciones enteras en el caos. Según sus visiones, este conflicto sería el resultado del creciente orgullo y la falta de fe en Dios que dominaba a los líderes de esa época. Marie-Julie Jahenny, en sus visiones, no solo predijo la caída de las monarquías, sino que también se refirió a la decadencia espiritual y moral de Francia. Describió cómo la traición de Francia a sus raíces religiosas, al renunciar a su monarquía divinamente designada, traería consecuencias desastrosas. Para ella, Francia, que en otro tiempo había sido el corazón del catolicismo, recibiría un castigo por haberse apartado de sus creencias, desencadenando eventos catastróficos que comenzarían en su propio territorio y se extenderían al resto del mundo. Además, Marie-Julie previó conflictos devastadores como la Segunda Guerra Mundial. Habló de un velo de oscuridad que cubriría la tierra y una tormenta de violencia que consumiría Europa.
describiendo cómo varias naciones caerían bajo regímenes tiránicos y millones sufrirían debido a la falta de fe y la codicia de sus líderes. Aunque no mencionó explícitamente a Adolf Hitler, describió la aparición de un líder en Alemania que llevaría destrucción tanto a su propio pueblo como a otras naciones, algo que muchos interpretan como una clara referencia al nazismo. También advirtió sobre la pérdida de valores morales y comunitarios que conducirían a genocidios y actos de crueldad sin precedentes. Sus visiones no solo eran advertencias sobre guerras o desastres naturales, también anticipaban cambios políticos significativos. Predijo la pérdida de Argelia, que fue colonia francesa hasta su independencia en 1962, y advirtió que tanto conflictos internos como externos desgarrarían al país. El colonialismo, según ella, sería parte del declive de Francia como potencia mundial. Marie-Julie también profetizó sobre el surgimiento de ideologías destructivas, refiriéndose a un tiempo en el que el mundo abrazaría ideas opuestas a los valores cristianos, mencionando la adopción de políticas que ofenderían a Dios y atraerían terribles castigos, algo que se asocia con el comunismo y otras ideologías que promovieron el ateísmo, la persecución religiosa y el materialismo durante el siglo XX. No se limitó a advertir sobre la decadencia espiritual y moral. También habló de desastres naturales como terremotos, erupciones volcánicas y catástrofes climáticas que serían señales de un juicio divino sobre la humanidad. Incluso predijo que algunas ciudades importantes serían completamente destruidas, ya sea absorbidas por la tierra o consumidas por el fuego. Algunos interpretan estos augurios como una visión de crisis actuales, como las sanitarias y climáticas. Algunos teólogos consideran que sus visiones anticipan una purificación de la tierra, un proceso necesario para establecer un nuevo orden mundial. Esto plantea la inquietante cuestión de qué más pudo prever Marie-Julie que aún no ha ocurrido. Las predicciones para el siglo XXI, según los estudiosos de sus visiones, aún están en proceso de cumplirse y los primeros signos podrían ya estar a la vista. Una de las profecías más inquietantes de Marie-Julie se centra en Francia. Para ella, el país sería el epicentro de una serie de eventos catastróficos que no solo impactarían a Europa, sino también al mundo entero. Describió a Francia, que alguna vez fue la hija mayor de la Iglesia, como un país que traicionaría sus raíces cristianas, lo que provocaría la ira divina. Desde la Revolución Francesa, la nación se ha convertido en símbolo del laicismo, y Marie-Julie vio en este cambio una clara advertencia. La apostasía de Francia desataría castigos que comenzarían allí y se propagarían al resto del mundo. Según sus visiones, París sería incendiada, convirtiéndose en un símbolo de caos y destrucción, y esto marcaría el inicio de una purificación divina que barrería toda Francia y eventualmente el mundo entero. Marie-Julie mencionó repetidamente cómo la capital francesa sería un foco de caos, y sus advertencias no se limitaban a lo literal, sino que también tenían una connotación espiritual. De manera perturbadora, conectó sus visiones con eventos públicos, sugiriendo que ceremonias cargadas de símbolos profanos serían vistas como un desafío a Dios. Un tema relevante en sus profecías tiene que ver con los Juegos Olímpicos de París 2024. Marie-Julie predijo que el orgullo francés llevaría a la nación a cometer actos que ofenderían profundamente a Dios, algo que se reflejaría en eventos que reunirían a personas de todo el mundo. Durante la apertura de estos Juegos, algunas representaciones artísticas fueron consideradas irrespetuosas con la fe cristiana, como la recreación de la Última Cena de Da Vinci con figuras semidesnudas
y la ceremonia de clausura que presentó la imagen de una diosa sin cabeza y con alas rotas. Para muchos, estas imágenes no fueron casualidad, sino un eco de las advertencias de Marie-Julie, quien mencionaba que tales actos blasfemos provocarían que las mismas piedras de la nación clamasen por justicia. El contexto actual en Francia solo incrementa las preocupaciones. El país ha sido el epicentro de tensiones religiosas, protestas masivas y un visible deterioro de la unidad social en los últimos años. Marie-Julie predijo que la nación se desmoronaría desde adentro, de manera rápida y violenta, acompañada por una serie de catástrofes naturales como terremotos y tormentas que destruirían ciudades enteras. Entre las ciudades mencionadas, Marsella ocupa un lugar destacado, ya que predijo que sería tragada por la tierra, un evento que parece imposible, pero que ella describió con precisión. Finalmente, Marie-Julie también advirtió sobre una profunda fractura social en Francia, acompañada de desastres naturales. Su visión detallaba cómo el país, una vez defensor de la fe, sufriría por haberse alejado de su misión original. Sus predicciones, a pesar de la incredulidad de muchos, continúan siendo estudiadas y debatidas, ya que parecen alinearse con ciertos eventos actuales, despertando preguntas inquietantes sobre el futuro que ella vislumbró. Marie-Julie Jahenny predijo un panorama desolador en el que la violencia se convertiría en parte de la vida cotidiana. Según sus visiones, el país se sumiría en un caos tan profundo que el sonido de las armas y las blasfemias resonarían por todas partes. La maldad y la violencia se propagarían a tal punto que incluso los creyentes más devotos podrían verse tentados a abandonar su fe. Esta atmósfera de desesperanza no solo destruiría las ciudades, sino también el espíritu de la nación. Sin embargo, a pesar de sus profecías de destrucción, Marie-Julie también habló de un futuro lleno de esperanza. Tras la purificación de Francia por medio del fuego, el país se convertiría en el punto de partida de una renovación espiritual a nivel global. Según ella, un rey santo surgiría de las cenizas del caos, restaurando el orden y la fe en toda Europa. Este líder, guiado por Dios, no sería un gobernante común, sino uno destinado a llevar a la humanidad hacia una nueva era de paz. Pero antes de que ese tiempo de armonía pueda llegar, Francia tendría que enfrentar los castigos predichos. Y mientras el mundo observa los acontecimientos que parecen alinearse con sus profecías, surge una pregunta: ¿estamos ya al borde de estos eventos? En la siguiente sección, exploraremos con más detalle las catástrofes naturales que Marie-Julie predijo, tales como terremotos y la famosa lluvia de sangre que, según sus visiones, duraría semanas. No te vayas, porque lo que viene podría cambiar tu perspectiva del futuro para siempre. A medida que profundizamos en las visiones de Marie-Julie Jahenny, el panorama se torna aún más oscuro. Entre sus predicciones más aterradoras se encuentran catástrofes naturales que, según ella, arrasarían el mundo como castigo por los pecados de la humanidad. Estas no serían simples tormentas o desastres aislados, sino eventos de proporciones bíblicas capaces de devastar regiones enteras y transformar para siempre la faz de la tierra. Marie-Julie habló de terremotos, plagas, huracanes y un fenómeno aún más extraño: una lluvia de sangre. En sus visiones, estos desastres no eran accidentes de la naturaleza, sino señales claras del juicio divino, el resultado inevitable de las ofensas acumuladas contra Dios. Una de las primeras catástrofes que predijo con claridad fue un gran terremoto que sacudiría varias regiones del mundo, siendo Francia la primera en sentir su fuerza. Marie-Julie
Describió cómo las ciudades se partirían en dos y la tierra se abriría, tragándose a personas y edificios enteros. Aunque estas imágenes parecen sacadas de una película apocalíptica, ella las presentó como una realidad inminente. Lo más inquietante es que París y Marsella eran epicentros en sus visiones de destrucción. La imagen de la desaparición de Marsella es particularmente detallada. La ciudad sería arrasada y casi desaparecería por completo, tragada por el mar o la tierra como si nunca hubiera existido. Es difícil imaginar algo tan devastador, pero en un mundo donde los desastres naturales parecen aumentar, estas profecías empiezan a resonar de forma diferente. Solo en la última década hemos visto terremotos y tsunamis que han borrado pueblos y ciudades de distintas partes del mundo. Pero los terremotos no serían el único azote. Marie-Julie habló también de una lluvia de sangre que cubriría la tierra durante semanas. Describió cómo el cielo se tornaría rojo y las gotas que caerían serían de un color oscuro, como si el cielo mismo estuviera sangrando. Este fenómeno, aunque difícil de creer, era un símbolo claro del juicio que veía venir. La lluvia de sangre sería una señal de colapso total, donde la naturaleza se rebelaría contra la humanidad por sus pecados. Junto a esta lluvia, también predijo una serie de plagas que se propagarían rápidamente por todo el mundo, afectando tanto a humanos como a animales y arruinando las cosechas, lo que llevaría a una hambruna global. Marie-Julie describió cómo las personas sufrirían enfermedades terribles y los hospitales estarían tan llenos que no habría espacio para todos los enfermos. Según ella, la humanidad se vería impotente ante estas enfermedades, lo que conduciría a la desesperación. Pero no todo el daño vendría del cielo o de la tierra. Huracanes y tormentas también formarían parte de estos castigos divinos. Marie-Julie habló de vientos tan poderosos que arrancarían árboles de raíz, destruirían viviendas y arrasarían pueblos enteros. Estos huracanes no serían fenómenos meteorológicos comunes, sino manifestaciones divinas que devastarían todo a su paso. En las últimas décadas hemos sido testigos de tormentas y huracanes cada vez más destructivos, lo que hace que estas advertencias sean más inquietantes. Otro aspecto preocupante de sus visiones fue una crisis agrícola global. Las cosechas fallarían, la tierra se volvería infértil y las reservas de alimentos se reducirían drásticamente. Las personas lucharían por encontrar suficiente comida y la hambruna se extendería por muchas regiones. Esta crisis no sería solo el resultado de plagas o tormentas, sino también de una corrupción espiritual que afectaría tanto a líderes como a la población. El mundo estaría al borde del colapso. Dentro de este escenario de catástrofes, emerge uno de los eventos más espeluznantes que Marie-Julie predijo: los 3 días de oscuridad. Según ella, en algún momento del futuro, el mundo entero quedaría envuelto en una oscuridad impenetrable durante 3 días completos. Durante este tiempo, el mal se desataría sobre la tierra de una manera inimaginable. Demonios y espíritus malignos caminarían entre los humanos, trayendo terror y destrucción. Lo más perturbador era su advertencia de que nadie debía mirar hacia afuera durante esos días de oscuridad. Según Marie-Julie, cualquier persona que mirara a través de las ventanas o saliera a las calles moriría instantáneamente al presenciar los horrores liberados sobre la tierra. En sus visiones, describió cómo el cielo se llenaría de fuego y la tierra temblaría bajo el peso del Hu. Una revelación impactante ha salido a la luz, y esta vez el enfoque está en la nueva presidenta de México. Si no ves este video hasta el final, podrías perder información crucial que podría cambiar el futuro del país e incluso del mundo. Una sorprendente predicción de la famosa vidente Baba Vanga ha sido desvelada.
y lo que vio es alarmante. El destino de la presidenta mexicana está en juego, y las personas más cercanas a ella ya están en alerta máxima. Baba Vanga, conocida por sus profecías aterradoras y precisas, como el atentado a las Torres Gemelas y el devastador tsunami de 2004, ha dejado una nueva advertencia que apunta